Estamos viendo todo este proceso del desarrollo tecnológico como retos a corregir y no como realidades que nos están superando. Así que para mí es un gusto, muchísimas gracias, pues el que podamos haber coordinado este espacio. Algunos temitas previos, porque veo que estamos 113 y obviamente en mi pantalla no asoman todos. Por Dios, si alguien tiene alguna inquietud o cualquier comentario mientras voy hablando, levanten la manito a través de la plataforma para que se pueda visualizar, porque si no están en pantalla, por más que hagan alguna mueca en cámara, no les alcanzo a ver a todos. Entonces, eso por un lado. O si no, directamente yo no tengo problema, pueden cortarme para hacer alguna pregunta. Finalmente, creo que estos espacios de capacitación están hechos para eso, para dialogar, para absolver cualquier tipo de consulta y no solo para que esté hablando como loquito 2 horas, ¿ya? Más aún cuando es un tema que, insisto, es interesante y es necesario a la fecha. Ok, a ver, primero les voy a compartir una pequeña presentación para tratar de captar su atención y que no se vuelva esto enteramente aburrido, ¿ya? Pero vean, hoy día vamos a hablar sobre inteligencia artificial, debido proceso y defensa técnica, desafíos actuales en el Ecuador. A ver, hay que tomar en cuenta que históricamente, ¿sí? La administración de justicia se ha caracterizado siempre por el manejo del expediente de manera manual y la presencia masiva de los sujetos. Es decir, la gran mayoría de nosotros, sobre todo los que tenemos un poco más de años, pues fuimos construidos en un espacio en donde la formación del abogado obligaba el desarrollo de determinadas habilidades y competencias para estar presente en juicio, presente en audiencia e incluso para realizar un cúmulo de gestiones dentro de las judicaturas, de lo que en algún momento denominábamos juzgados, ¿ya? Sin embargo, a partir de todo lo que vivimos con la pandemia, se aceleró un proceso que estaba ya encaminado. ¿Sí? No es que la pandemia lo causó, no es que la pandemia dio el vuelco, no, no, la pandemia simplemente aceleró una transformación digital que estaba ya avisorada, ¿ya? Y una transformación que, guste o no, es sin precedentes, ¿ya? Y que nos obliga en todos los aspectos de nuestra vida, porque si ustedes ven incluso las relaciones intersubjetivas más simples, se han cambiado, ¿ya? A raíz de la era digital. Entonces, no es que estamos hablando únicamente de mantener los modelos que conocemos en términos de democracia, de institucionalización o de los sistemas de administración de justicia con herramientas digitales. Hacer lo mismo con otras herramientas. Sería bonito, pero no es así. Tenemos una transformación en donde hay un giro abismal, porque nuestras propias relaciones intersubjetivas han cambiado, insisto, desde lo más elemental. ¿Ya? Para nomás ir a ver el fútbol el día de ayer con unas cervezas, la gente primero armaba un grupo de un chat de WhatsApp, ¿ya? Antes no había esa lógica, ¿ya? Ahora todas las relaciones afectivas, ¿ya? Se hace a través de mensajería, a través de redes sociales. Antes no ocurría. En el ámbito de la administración de justicia también hay un vuelco. Entonces, no es simplemente el hecho perdón, de la ventanilla virtual, del hecho de remitir escritos, sino que cada vez se van integrando más a todos los procesos que requerían inteligencia humana, un cúmulo de herramientas, ¿ya? Que están comenzando a invadir incluso ciertas prerrogativas o ciertas facultades de ese mismo pensamiento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que trae, ¿sí? Un cúmulo de situaciones que deben, ¿sí? Ser analizadas, ¿ya? Lo primero que deberíamos comprender es que si bien hemos entrado ya a un proceso de actualización y de cambio en una era digital, hay que entender que la digitalización, claro, es un medio, es instrumental, no es el destino final. ¿Ya? Cuidado y creemos que todos los cambios se reducen a aprender a manejar el examen, el expediente digital o a tener una valoración de examen de pruebas digitales. No. ¿Ya? El tema es que todavía no tenemos muy claro hacia dónde va el destino. Si quieren verlo en términos de experiencias comparadas, ¿ya? Entonces van a ver que, por ejemplo,
Primero, ¿por qué al derecho debe interesarle los avances de la IA? ¿Ah? Porque uno diría, claro, parecería novelería, modismo. Algunos dicen, no, no, eso solo es cuestión para jóvenes. En temas profesionales es una alcahuetería, porque solo son vagos. Ya comienzan las primeras denuncias sobre sentencias que se han hecho con inteligencia artificial, sobre alegaciones que se han hecho con inteligencia artificial y que han acarreado la suspensión de matrículas profesionales en países como en Estados Unidos. Pero la verdad es que la inteligencia artificial, hoy por hoy, pues ha desarrollado también un cúmulo de herramientas que facilitan la automatización de tareas repetitivas y que también facilitan ciertos procesos como el ámbito de la investigación jurisprudencial o la asistencia misma en la redacción de un cúmulo de instrumentos jurídicos, redacción de contratos, incluso la misma redacción, ¿ya? De un sinnúmero de pedidos que podrían ser comprendidos dentro del ámbito de los procesos. Pero obviamente toda esta transformación exige, ¿ya? Primero, marcos regulatorios para evitar los problemas que podría acarrear la inteligencia artificial, entre esos los sesgos algorítmicos, y obviamente proteger la privacidad de un cúmulo de datos confidenciales. Pero más allá de eso, vean, para el derecho no puede ser extraño la realidad de inteligencia artificial porque, guste o no, todos nosotros, los que estamos en el ámbito del litigio profesional, pues necesitamos herramientas para hacer investigación legal. Ahí no es que podemos decir, no, la inteligencia artificial es el cuco, ponle una prohibición, eso no hay cómo, el ser humano. No, la inteligencia artificial en este espacio es una herramienta importante para la búsqueda rápida y precisa de precedentes, si manejamos bien la inteligencia artificial. Si vas a preguntar a ChatGPT gratuito o al cloud gratuito, claro, no te sorprendas del nivel de alucinaciones y de las boberías que te va a hacer cometer. Pero si tú aprendes, por ejemplo, a manejar un notebook LL a través de Gemini, en donde tú tienes manera de cerrar y controlar las alucinaciones, tú puedes generar un motor de búsqueda de jurisprudencia de primer nivel o de información incluso doctrinaria para desarrollar alegatos con un contenido argumentativo preciso. ¿Ok? De igual manera, si a través de herramientas con límites, porque si ya adquieres de ChatGPT, es decir, la versión pagada, pero tú le pones límites aprendiendo a desarrollar bien un prompt, puedes asistirte con un ChatGPT para la redacción de un contrato en el que realizas previamente pues el análisis automatizado de un cúmulo de documentos para identificar, por ejemplo, cláusulas de riesgo o aparentes inconsistencias en las propuestas que remita. Y obviamente a partir de eso, y esto tampoco puede ser oculto, la inteligencia artificial comienza a sentarse como una herramienta importante de soporte judicial. Es decir, se está volviendo asistente de jueces y tribunales, por un lado, en la gestión de expedientes, ¿ok? Y por otro, y aunque suene horrible, pues lo que se está viviendo en la realidad mundial, la redacción preliminar incluso de resoluciones o decisiones judiciales, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, solo en Latinoamérica, y hay ciertos modelos aparentemente de referencia en el desarrollo de inteligencia artificial vinculada al proceso judicial. ¿Ya? Por ejemplo, Chile, ¿ya? Está comenzando a integrar a todos sus tribunales sistemas de gestión con plataformas a nivel de nube y firmas electrónicas para dinamizar los procesos. En Chile ya se desarrolló incluso un primer juicio penal con realidad virtual, recreando la escena de crimen en la mitad del escenario de audiencia, en donde jueces y abogados y partes se ponían casquitos con sus gafas de realidad virtual y a través del testimonio o del análisis de determinadas pruebas practicadas en juicio se iba reconstruyendo en realidad virtual la escena del crimen, con la capacidad de uno poder tener una visión de 360 para incidir y modelar dentro de lo que estoy construyendo. ¿Ya? En Perú se acaban de implementar asistentes de inteligencia artificial con el denominativo de Curia, que están orientados precisamente a analizar expedientes, ¿sí? Y a proyectar resoluciones en minutos. Es decir, una herramienta para procesar gran cantidad de información.
Y si quieren ver por fuera América Latina, y hoy por hoy el país líder en materia de inteligencia artificial, China. China tiene un proyecto nacional de tribunales inteligentes, en donde se utiliza ampliamente la inteligencia artificial, ¿ya? Para hacer análisis de pruebas electrónicas gestionadas mediante blockchain y obviamente ya con judicaturas o tribunales en línea, ¿sí? O virtuales para tramitar inclusive casos que se entienden a gran escala por la cantidad de documentos o por el impacto de las decisiones. Obviamente Chile es una nación en donde hay un desarrollo de inteligencia artificial que es notable, ¿ok? Pero todo esto, ¿sí? Cae en lo previsto en la pequeña imagen. Es decir, a veces nosotros creemos que el incidencia o desarrollo de inteligencia artificial y de las herramientas de la era digital, ¿sí? Simplemente es el cambio de expediente físico por el ETSALLE y aparentemente la justicia digital porque ya tenemos un casillero electrónico o porque hay audiencias telemáticas en un esquema que nunca terminó de asentarse porque fue acelerado por lo que ocurrió a nivel de pandemia y que todavía nos obliga a manejar todo pues de manera atropellada. Pero ese simplemente es el medio. Es decir, lo que he puesto aquí, la falsa sensación de llegada. Creemos que porque ya trabajamos documentos en PDF o aprendimos a manejar herramientas como el I Love PDF y tenemos un sistema de SAGE que ha venido desarrollándose, hemos llegado al final de la transformación digital en nuestro país. No es así. A partir de esto, todavía tenemos que cambiar y cambiar notablemente. De ahí que nace una pregunta, ¿sí? Que es importante. Puede una persona y vean, estos van a ser los diferentes espacios y a partir de la noción de los diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿sí? Los espacios donde incida la inteligencia artificial. Pero puede ser una persona, uno, investigada, perfilada, condenada, basándose en un algoritmo, cuando a lo mejor y no entendemos de dónde nace la información o cuáles son los criterios que utiliza la inteligencia artificial para este tipo de atribuciones. Eso es lo que ahora tenemos que resolver. Ya han existido proyectos piloto. En Argentina se desarrolló un proyecto piloto. Lamentablemente, el perfilamiento que se hacía de los supuestos responsables del cometimiento de delito en un sitio como el que se desarrolló el proyecto nos trajo como conclusión que el sesgo algorítmico en esa inteligencia artificial pues hacía lo que han hecho históricamente los humanos: mandar a la cárcel al pobre, al excluido, al oprimido y no necesariamente al que cometió un ilícito. Eso es lo que hay que tratar de hacer frente y tratar de sobrellevar. ¿Sí? Si vemos asimismo experiencias como en un estado, Canadá, que se supone es pionero mundial en la modernización judicial, ¿sí? Hay que ver que en Canadá, Claudia, tienes juicios virtuales, tienes tribunales especializados en línea, se dice todavía para temas menores, pero es lo que se está modelando para el resto del mundo. ¿Ya? En donde se reducen notablemente los tiempos, se reducen los costos, se va generando confianza sobre la base de una aparente mayor imparcialidad. ¿Ya? Y dentro de este contexto, incluso parte de estas judicaturas o tribunales especializados en línea resuelven temas como asuntos de tránsito. ¿Ok? Pero ¿de dónde viene esto? Y lo primero es entender, y vamos a partir de ahí. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y qué tipos de inteligencia artificial hay para poder entrar a toda esta dinámica y esta problemática? Porque si no comprendemos esto, es difícil comprender cuál es la problemática detrás y poder vincular el ámbito de la inteligencia artificial al proceso judicial. ¿Ya? Entonces, comencemos definiendo qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es sino un sistema computacional capaz de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y pongamos estos términos, es decir, no voy a dar una definición técnica que no se comprenda, no, no, la necesaria para comprender cuál es la problemática que va a transversalizar el proceso judicial y todo el ámbito del derecho y que es lo necesario regresar a ver para dar solución. La inteligencia artificial no son sino sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente, ¿sí?, las realizaba la inteligencia humana. Entonces ahí entra el cuestionamiento de si esta inteligencia artificial puede o no puede sustituir, claro, al ser humano, porque se supone que antes de todos estos desarrollos tecnológicos, ¿ya?, el ser humano
era insustituible porque no había que pueda superar las capacidades del ser humano. Bueno, en concepto, hoy por hoy, la inteligencia artificial puede desarrollar, ¿sí?, lo que usualmente haría la inteligencia del ser humano. Dentro de este contexto, uno puede distinguir al menos tres tipologías de inteligencia artificial. Por un lado, la inteligencia artificial predictiva. La inteligencia artificial predictiva anticipa comportamientos analizando un cúmulo de datos que se obtiene, ¿sí?, de fuentes de información que hoy son múltiples. ¿Ya? Y se dice datos históricos porque corresponde a mucha información que incluso el mismo ser humano irresponsablemente sigue alimentando. O no sé si irresponsable, al menos digamos inconscientemente. Ejemplo, temas de campañas electorales como ejemplo inicial, para hablar desde el derecho. Si ustedes ven las últimas campañas políticas en Estados Unidos, han trabajado mucho con inteligencia artificial predictiva. ¿Qué se hace? Utilizas, ¿sí?, Learning Machine, que es una de las prácticas dentro de la inteligencia artificial, para compilar toda la información que tú puedes tener de los electores a través de las redes sociales. Entonces, todo lo que bobamente nosotros mismos subimos a la red social, fotografías, ¿sí?, que comparte información georreferenciada, es decir, de dónde estás, dónde vives, en qué trabajas, cuántos miembros tienes en tu familia, qué comes, a qué equipo apoyas. Todo eso nosotros libremente subimos a redes. Hay gente que sale a almorzar y toma la foto a la comida, punto. Todo eso va subiendo información, ¿ya?, que después se procesa a través de estas herramientas de Big Data para generar perfilamientos y poder adivinar qué es lo que quieres. Y sobre esa base yo puedo construir un producto electoral, un candidato perfecto que se corresponde a todas tus necesidades y aspiraciones sobre la base de la misma información que tú me has dado a través de tus redes sociales. ¿Ya? Entonces, claro, yo sobre eso puedo construir un perfil que me permite anticipar tu comportamiento. En materia judicial, ¿ya?, ya se utiliza la misma mecánica para tratar de hacer perfilamiento, por ejemplo, delincuencial, como una herramienta más en los esquemas criminalísticos y de incidencia criminológica. ¿Ya? Y les comparto una experiencia. Estudiantes de la maestría de Derecho Penal de esta universidad, pues hace algunos meses viajaron a Colombia por efecto de un convenio a un instituto experto en neurociencias, ¿ya?, para aprender cómo a través de las neurociencias se puede desarrollar un perfilamiento criminal con toda la información que se puede obtener también con estas herramientas. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el problema en uso de este tipo de inteligencia artificial? Sesgo algorítmico y discriminación indirecta codificada. ¿A qué voy? El ejemplo comentado del programa piloto en Argentina, que concluye que la IA termina discriminando al igual que históricamente han discriminado todos los tribunales, en donde había un sesgo muy marcado, ¿ya?, de sancionar al pobre, al excluido, al oprimido, ¿ya?, de sancionar al que no es parte del sistema, en contradicción con aquellos que cometen delitos de cuello blanco, por ejemplo. Es una discusión no de aquí, no solo de la región, sino a nivel mundial. Ahora, el problema no es que la IA autogeneró ese sesgo, no, sino que la IA, como un programa computacional, pues tiene a alguien que la programó. Y siendo aún IA que comienza a ¿sí?, generar sus propias decisiones, lo hace a partir de la experiencia y la información que puede compilar. Entonces, la IA, lamentablemente, en este ámbito, puede ser una herramienta que termina maximizando los sesgos y el ámbito de discriminación estructural que tienen los modelos y sistemas normativos. ¿Ya? Y los abogados, sobre todo los que estamos en ejercicio de defensa, tenemos que poder avisorar aquello, porque a la vuelta de la esquina, claro, vas a tener situaciones en donde los tribunales se valgan de herramientas para procesamiento de gran cantidad de información en la toma de una decisión. Porque si ustedes ven casos penales que trascienden, no es tema de un expediente de 50 fojas, ¿ya?, sino que son expedientes que suman y cajas, etcétera, y van miles de folios detrás,
no sería raro que los tribunales comiencen a hacer uso de las herramientas, pero que en falta de transparencia del uso de la herramienta se comiencen a replicar un sinnúmero de sesgos algorítmicos, ¿ya? Que terminen generando una presunción de culpabilidad en lugar de garantizar una presunción de inocencia. ¿Ya? Entonces los abogados tenemos que estar preparados para visorar esto y poder hacer frente, ¿sí? Y plantear un esquema de defensa estratégica sobre esta realidad. Otro tipo de inteligencia artificial y que se vincula a estos espacios es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, por ejemplo, el ChatGPT, Cloud, Gemini, que están volviendo los más usuales, claro, lo que hace es producir contenido, ¿ya? A partir de un cúmulo de instrucciones, ¿ya? Ahí se llama contenido sintético porque hoy por hoy tengo la capacidad de crear, ¿ya? Y puedo crear imágenes, y puedo crear audios, y puedo crear videos, ¿ya? Y esto puede tener una fácil incidencia en ámbito probatorio, porque en algún momento, claro, parecía atractivo la evolución de todas estas herramientas, la capacidad de grabar, de hacer videos, para trasladar esto a una audiencia de juicio, para generar medios probatorios que se vuelven pues indiscutibles, invencibles y acreditar una teoría de caso irreversible. Pero el problema es que ahora el riesgo, ¿sí? Son los famosos deep fakes, es decir, la capacidad de falsificar evidencia, pero con un grado de certeza profundo. Es decir, yo tranquilamente puedo pedir hacer una foto sentadito en el estadio, viéndole a Ecuador, Costa de Marfil del día de ayer, cuando bien que estuve en mi casa, ¿ya? Y se puede generar una imagen y hacerla circular y decir a todos, vean cómo estoy en Estados Unidos, sin ninguna dificultad, es decir, con unas instrucciones menores. Entonces, no es que se requiere ser un genio como para generar este tipo de contenido, ¿ya? Entonces, ahora, como uso judicial, claro, son herramientas que me pueden ayudar en la redacción, por ejemplo, de borradores de sentencias. Y ha habido. El tema es que se ha armado un caos y se ha debatido, porque claro, la gente se olvida de borrar algunos mensajes propios del chat GPT y por eso es que todo el mundo se ha vuelto loco. ¡Qué bestia! ¿Cómo hacen uso? Vean, si la gente hubiese sido cuidadosa, a lo mejor ni se daban cuenta y ese es el problema. Entonces tampoco podemos tapar la realidad o el sol con un dedo. Son herramientas que están ahí, pero hay que aprender con límites éticos cómo usar. Y ya desde el lado de la defensa hay que tener el conocimiento suficiente para poner reparos y tener cuidado con esta generación, por ejemplo, en materia probatoria de los famosos deepfakes, de criatura de prueba falsa, ¿ya? Pero con una careta de verdad insoslayable, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucha precaución. Y finalmente tenemos un grupo de inteligencia artificial que se llama de reconocimiento, ¿ah? En donde hay inteligencia artificial que te permite identificar patrones biométricos, patrones conductuales, ¿ya? Es lo que se habilita para hacer reconocimiento de voz, reconocimientos faciales, en estos sistemas que ahora están vinculados al ámbito de seguridad. Una de las principales preocupaciones de nuestro país de seguridad, muchas veces dentro del ámbito de las propuestas políticas está el integrar tecnología de avanzada, de última, para el control de la seguridad, que traen cámaras, ¿ya? Con estas capacidades de reconocimiento facial o de reconocimiento de voz, ¿ok? Pero hay ciertos problemas. Y esto se habla desde la experiencia, es decir, son herramientas que son útiles, pero que en el ámbito de los procesos judiciales tienen que tener ciertos reparos porque sigue habiendo una incidencia de falsos positivos, por un lado, ¿ya? Porque puede haber errores en cuanto al reconocimiento, ¿sí? Si no se valora adecuadamente o dependiendo de qué manera sea programado esas herramientas para que desarrollen esas capacidades de reconocimiento y hay un problema que cada vez se vuelve mucho más angustiante, que es el ámbito de la vulneración de la intimidad, porque parecería que el ser humano ha comenzado a perder valor por la intimidad. ¿Ya? Recuerden que el derecho a la intimidad jurídicamente hablando, incluso desde la perspectiva clásica, es decir, desde la construcción inicial del derecho civil, ¿ya? Desde las compilaciones romano-germanas, el derecho a la intimidad era un derecho personalísimo.
y que escaló para ser un derecho constitucional y un derecho humano. ¿Ya? Pero ahora por incidencia de redes sociales, la gente sube todo lo que le parece o no le parece, y sin respeto alguno, porque no solo sube sobre su realidad, su imagen, su comportamiento, sino que ahora hay el defecto que todo el mundo camina con el celular grabando todo, ¿ya? Donde caemos incluso en comportamientos obviamente y profundamente reprochables, porque hemos dejado la solidaridad por generar espacios mediáticos, ¿sí? Que son altamente atractivos. Entonces, cuando algo le pasa a una persona, si alguien se cae en la calle, si alguien le atracan, si alguien sufre algo en la calle, pues la gente saca el celular y lo único que quiere es subir a redes. Se ha olvidado el deber de colaboración, de asistencia, de cuidado. ¿Ya? Entonces, esto trae problemas, ¿ya? Obviamente en el derecho. Y eso sin tomar en cuenta que, claro, en contextos de inseguridad como el que existe en nuestro país, ¿ya? Mucha gente se abraza a la capacidad que tienen estos mecanismos y el avance mismo de la inteligencia artificial de reconocimiento para tratar de crear espacios de guarda. Entonces, toda la gente anda poniendo cámaras en todo lado, sin ton ni son, sin avisarte. Entonces, en empresas ponen cámaras sin que los trabajadores conozcan, sin que los trabajadores hayan consentido, y después quieren hacer uso de esas grabaciones sin contar con consentimiento alguno. Ponen grabaciones en casas, en domicilios, supuestamente para tratar de generar un mecanismo disuasivo en contra de la inseguridad, pero sin tomar en cuenta ningún criterio en términos de intimidad de los vecinos o de la gente que podría transitar o podría tener, ¿sí? Algún espacio de incomodidad por esas cámaras. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la realidad en la que vivimos y esos son los retos que se trae para el derecho. Y eso es lo que el derecho hoy por hoy debe tratar transversalmente. Es decir, no es cuestión de hacer un estudio de IA y nos fuimos, sino que si ustedes se dan cuenta en todas las ramas del derecho, hoy por hoy, transversalmente, hay que hacer frente a esta nueva realidad de la era digital y la presencia, ¿sí? de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál va a ser el principal riesgo? Y esto hay que tenerlo muy claro, porque parecería, ¿sí?, que la gente cree que la inteligencia artificial pues es invulnerable, indiscutible, irreversible. Ya todo el mundo tiene una Alexa en casa y se habrán dado cuenta que culturalmente, ¿sí?, incluso el rol que antes cumplíamos los padres de contestar cualquier inquietud de los hijos cuando les mandaban tareas de los colegios, pues ahora ha sido sustituido por Alexa. ¿Ya? Entonces, Alexa, ¿qué es esto? Alexa, ¿qué es el otro? Todo el mundo comienza a utilizar ChatGPT, Cloud, Gemini para realizar su trabajo, para realizar sus informes, para tratar de compilar gran cantidad de información. Ustedes como defensores públicos, claro, cuando a veces tienen que manejar un montón de expedientes de un montón de procesos, que además a veces les cae contratiempo, es decir, sobre la marcha para una audiencia de inmediato, claro, pueden encontrar valor en este tipo de herramientas que les permite, ¿sí?, compilar y obtener un resumen, una síntesis, una conclusión en corto tiempo. Pero el problema más grave es que pensamos, ¿ya?, por esa apariencia de desarrollo tecnológico, creemos que es como un celular, como un computador, etcétera, que mágicamente nos da una respuesta muy buena. Nos olvidamos que la inteligencia artificial no es un ente neutral y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque la inteligencia artificial se alimenta con datos históricos que van a seguir, ¿sí?, reproduciendo los errores o las imperfecciones humanas. Entonces, cuando yo tengo respuestas con alucinaciones, que es el nombre para llamar a los errores de inteligencia artificial, lo único que tengo es un espacio en donde se maxifican, se magnifican, crecen, ¿sí?, el error que es con natural del ser humano. Porque finalmente, ¿sí?, somos perfectibles, no somos perfectos. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta. Recomendaciones frente a esto, y no sé si les han dado, me imagino que ya muchos utilizan inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, ejemplo, ChatGPT, Claude, ¿sí?, Gemini, que probablemente están usando, o si utilizan inteligencia artificial desde la China, DeepSeek, ¿ya? O el Copilot que a veces se tiene por facilidad de Microsoft, o Grok que viene con el tema de X, ¿ya? Todas estas inteligencias artificiales, ¿sí?, tienen que ser educadas.
Es decir, si ustedes acceden y sobre todo tienen esta herramienta con pago, que puede ser una muy buena herramienta, por sí sola no sirve. Es decir, la herramienta no va a suplir tus errores o imperfecciones humanas. Y eso parece que la gente no lo comprende porque lo ve desde el otro lado. Cree que como herramienta facilita lo que tú no puedes. No, no, no. Esa herramienta hace lo que tú harías en menos cantidad de tiempo, ¿sí? Pero con las mismas imperfecciones. Por eso es que estas herramientas deben ser educadas. Uno entrena al ChatGPT, uno entrena a Grok, uno entrena a Gemini. Y por eso es inteligencia artificial generativa. Comienza a generar, pero se va adecuando, ¿sí? A todo el proceso de uso como herramienta. Entonces, si tú quieres disminuir los espacios de alucinación, por ejemplo, o tratar de contener esos espacios de hierro, que no son sino la maxificación de tus propios errores, tú tienes que educar, tú tienes que entrenar a tu inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, tú tienes que subir información, ¿ya? Tú tienes que enseñarle a que entienda, a encontrar límites en el procesamiento de esa información. ¿Ya? Y entender que finalmente como herramienta, la herramienta te va a dar lo que tú le dictas. Y lo que uno dicta es a través del pronto. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener claro cómo funciona. Entonces, primero uno tiene que saber pedir con exactitud. Uno tiene que poder delimitar desde el pedido que hago a la inteligencia artificial. Y dos, debo saber que esa inteligencia artificial va a responder con un sinfín de hierros, de sesgos, de problema en función, ¿sí? De los datos que encuentre, pero también de la experiencia que haya vivido conmigo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque si la herramienta no es neutral, esto significa que si la base de datos discrimina, pues y la inteligencia artificial también va a discriminar. Si la base de datos a la que accede es errada, significa que las respuestas que te va a dar son erradas. ¿Ya? Y miren, ya en procesos dentro de la administración de justicia, lo que he puesto un poquito en la claqueta, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque finalmente hay un filtro, que es el algoritmo, que es lo que le hace operativo y funcional a la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta que primero hay datos de entrenamiento. Si esos datos son erróneos, la respuesta va a ser errónea. Hay variables ocultas. Es decir, en el mismo algoritmo puede haber, ¿sí?, elementos de discriminación y que generan los mismos efectos que una discriminación estructural. Es decir, hay la apariencia de neutralidad, hay la apariencia, ¿sí?, de no generar mal, hay la apariencia de tener buena intención, pero termina, ¿sí?, discriminando y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y finalmente, cuando esto ocurre, hay que tomar en cuenta que la IA también se convierte en una herramienta, ¿ya?, que viola el principio de igualdad, se vuelve una herramienta de discriminación. Y esa quizá es la principal preocupación hoy por hoy, ¿ok? Todo esto en un contexto, digamos, introductorio para entender por qué al derecho, ¿sí?, le interesa hoy por hoy la inteligencia artificial y por qué los abogados tenemos el deber hoy por hoy de regresar a ver lo que pasa con inteligencia artificial y el desarrollo de las tecnologías en este mundo, ¿ya?, de relaciones intersubjetivas que se corresponden con una era digital. ¿Ya? Entrando ya al tema del debido proceso, ¿ya?, para cumplir con lo que vamos a hablar hoy día, que es IA dentro del proceso judicial. Primer gran problema que vamos a tener, y es que, guste o no, ¿sí?, la inteligencia artificial en un esquema, si vamos a cambiar toda la justicia, una justicia digital, si vamos a permitir que los jueces se valgan de la inteligencia artificial porque no hay un mejor invento, ¿ya?, porque creemos que es neutro, porque creemos que puede hacer las cosas mejor que el ser humano, ¿sí?, es que vamos a encontrar una colisión directa, ¿ok?, entre la inteligencia artificial y todas sus consecuencias con el artículo 76 de la Constitución que habla de debido proceso. Y miren que la concepción misma del debido proceso constitucional ha sido una conquista que ha tomado no décadas, no siglos, ha tomado milenios.
¿ya? El poder articular una noción de debido proceso constitucional de contenido material en la articulación del proceso judicial. ¿Ya? Superar esa visión tradicional, clásica, del proceso judicial simplemente como un instrumento, garantizando un cúmulo de acciones para la realización de derechos u obligaciones contenidas en el derecho sustantivo. No, hoy hablamos de un proceso también de contenido material, porque la manera de garantizar justicia, o sea, que sigue siendo un concepto indeterminado, es que el proceso judicial en sí mismo es una herramienta material. ¿Ya? Pero si simplemente decimos, ah, sí, qué lindo la inteligencia artificial, utilicemos y veamos cómo hacemos, pues tenemos tres problemas principales. Y en realidad para el defensor lo que debería ser la preocupación esencial es la exigencia de transparencia en el uso de esa inteligencia artificial. Por muchas razones, ya vamos a ver las dimensiones, pero por ejemplo, si vamos a estos tribunales digitales, como en la experiencia de Canadá, que ojo, se dice es el estado más avanzado en el uso de tecnología en los temas de administración de justicia, no dice, claro, tú entras a una plataforma de internet, presentas tu solicitud, la misma plataforma remite un correo a la contraparte genera otro documento de aparente defensa, ¿sí? Se piden algunos documentos y finalmente se te notifica una decisión, porque ya la inteligencia artificial aparentemente ha hecho el análisis suficiente de aplicación de la norma, un caso concreto, para estimar una decisión final. ¿Ya? Pero ahí vienen algunas inquietudes. Primero, ¿y el derecho a ser oído? Hay un problema en este contexto, porque uno dice, ah, pero por último que se haga una audiencia y que quede grabado y que la grabación también le den a la inteligencia artificial y ya está. ¿Ya? El problema es que, ojo, nosotros cambiamos un sistema procesal pasando del sistema escriturario por un lado y también del sistema inquisidor o inquisitivo por otro, a sistemas adversariales denominados orales, que en realidad son sistemas adversariales mixtos concentrados de audiencia. ¿Ya? En donde la audiencia, como una diligencia procesal, tiene la capacidad o nos permite concentrar varios actos procesales para tratar de dinamizar la estructura del proceso judicial, ¿ya? Y solucionar lo que fue un problema durante siglos, de que la justicia que tarda no es justicia. ¿Ok? Pero dentro de esto se generaron algunos principios que han ganado relevancia y que son determinantes, se dice, para la administración de una justicia suficiente. Entre esos, principio de inmediación. Entonces, cuando uno dice el principio de inmediación, no es simplemente la forma de que el juez esté presente y ya está. Entonces, que el juez esté presente y pase lo que pase, así esté metido en el celular, que hablen los testigos, que se practique la prueba documental y ya, con que esté ahí. No, la idea es generar un vínculo que incide dentro de la actividad probatoria. Por ejemplo, dentro de lo que es la fase de asunción de la prueba, ese vínculo es determinante para el proceso intelectual que lleva el juez, previamente a la valoración que hace de la prueba. Entonces la pregunta es, ¿puede una inteligencia artificial o se puede a través de un algoritmo entender el contexto humano que alimente esos espacios donde ambas partes son oídos? Porque si no es así, ¿ok? A lo mejor al descontextualizar lo que se está proponiendo como argumentos, la conclusión o la aparente solución es equivocada y no va a estar en términos de justicia. Segundo gran problema, pilar de problemas, el derecho de contradicción. Si yo obtengo decisiones judiciales a partir, ¿eh?, de estructuras de inteligencia artificial, y no conozco el proceso que hay detrás de esa herramienta, ¿cómo puedo refutar una decisión? ¿Cómo puedo sostener la impugnación que tengo como derecho? ¿O es que porque resuelve la inteligencia artificial y creemos que es perfecta, ya no hay que articular sistema alguno de corrección del error judicial? Y no es así, y ese es el problema. La IA tiene una careta aparente de corrección y de perfección, por eso todo el mundo pregunta a la inteligencia artificial y cree que está bien. No, no, la inteligencia artificial alucina, amplifica los errores del mismo ser humano. Entonces necesitaríamos conocer muy bien su proceso para establecer qué argumentos tengo para confrontar
e impugnar una decisión tomada. Pero hay muchas inteligencias artificiales que se reconocen como caja negra, es decir, en donde el algoritmo central que permite el funcionamiento de esta inteligencia artificial, ¿sí?, es completamente escondido. No hay manera de entender, de comprender, no hay cómo acceder. Entonces, en la ausencia de transparencia, también va a haber una vulneración al derecho de contradicción. Y el tercer pilar es la debida motivación o la garantía que tenemos de una suficiente motivación. ¿Ya? Cuando las aparentes soluciones que provienen de una herramienta de este estilo tienden a ser mecánicas. ¿Ok? Y ahí, claro, como un algoritmo que permite las funciones de una inteligencia artificial puede cumplir con el requisito respecto de emitir un juicio fáctico, un juicio jurídico, debidamente motivado. Ah, es que me puede dar un montón de información. Sí, pero toda esa información no va a ser sino una compilación de otra tanta información con la cual opera, interopera esta herramienta. Y el contexto del caso concreto, pues ahí tenemos otro reto frente al proceso judicial. Y en el tema particular de lo que es la caja negra, ¿ya? Por ejemplo, en, cuando hablamos de los sistemas de perfilamiento, por eso había puesto en esta diapositiva ese ejemplo. Es decir, si yo le pregunto a inteligencia artificial en función de toda la información y aparentes elementos de convicción, si es que hay o no hay cierto grado de certeza, que, ojo, que vaya más allá del estándar previsto de duda razonable, si el acusado es acusado, todo funcionaría, claro, perfecto, porque la inteligencia artificial te va a decir, sí, luego de un análisis, sí es o no es. El problema de ese perfilamiento es poder determinar sus sesgos, porque al no ser neutral, no toda la información es objetiva, hay una carga subjetiva importante. En la actividad del ser humano, a través de la actividad de los jueces, uno puede percibir, y es lo que me permite también en este sistema de orden adversarial, ejercer justificadamente mis oposiciones y mi derecho a recurrir, mis herramientas también para impugnar. Pero si el supuesto es nada más que ya la IA dijo y la sentencia está así, ¿ya? Ahí entran las dudas. Vean que ya hay casos en donde se ha detectado que varios tribunales, no aquí, aunque aquí en el Ecuador, de lo que yo he visto, por ahí vi dos recursos de casación donde están acusando que hay sentencias de cortes provinciales con inteligencia artificial. Pero se conoce, ¿sí?, que en tribunales de otros estados se ha encontrado que se han dictado sentencias por parte de tribunales de altas cortes con inteligencia artificial y se han tenido que anular esas sentencias, no porque la herramienta sea insuficiente, sino porque no hay manera de precisar el grado de motivación con el cual opera, porque el argumento para el operador por fuera de la inteligencia artificial es ese, es que ChatGPT me dijo, y como ya es la herramienta, entonces debe estar bien. Entonces, la opacidad que viene detrás del uso de esta inteligencia artificial en contextos de administración de justicia, ¿ya?, es lo que genera un problema en cuanto a motivación, porque el principal problema, por lo que he puesto aquí, el principal riesgo, pues la imposibilidad de comprender, ¿sí?, cómo es que se generan esas decisiones cuando, si tenemos inteligencia artificial de caja negra, ni siquiera los creadores del algoritmo pueden garantizar la trazabilidad de las decisiones tomadas por esa inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se genera con autonomía. Entonces tú tienes una fuente, pero una que se va educando, que se va formando y que comienza a generar sus propios espacios en la toma de aparentes decisiones. Entonces la opacidad no te permite a ti percibir el vínculo que uno analiza de coherencia y consistencia cuando hay una decisión judicial respecto del juicio fáctico, del juicio jurídico, es decir, de los hechos que han sido probados, ¿ya?, y de los elementos o estructura argumentativa para el juicio jurídico, de la aplicación de norma al caso concreto. ¿Ok? Tenemos un problema.
Un segundo problema, ojo, el primer problema, ya les digo que puede ver con el tema de esta inteligencia que nos permite tratar de generar perfilamientos, es en el ámbito de la toma de decisiones. Segundo problema, vamos al ámbito de la prueba digital. ¿Ya? En la prueba digital, el mundo ha evolucionado y ha evolucionado, o si quieren, llámele involucionado. Es decir, en esto hay mucho para discutir aún. ¿Ya? Pero inicialmente se ha creído que hemos estado yendo muy bien con todo el desarrollo de las tecnologías. ¿Ya? Lo que no hemos percibido es que todo ese desarrollo de las tecnologías han ido cambiando el mundo en sí mismo. Es decir, las relaciones intersubjetivas han cambiado. ¿Ya? Lo que les comentaba en un inicio. Ahora incluso las relaciones afectivas penden del chat GPT, penden de WhatsApp, pende de redes sociales, pende de fotografías que se comparten en esos espacios. ¿Ok? Ya no es la lógica que teníamos 50 años atrás de ir a visitar en la casa, de que los papás te prohibían la entrada, de regalar una rosa, de hacer un poema, de declararte y que te digan, no, no, espera, te voy a consultar con mis amigas y después te digan que no después de 72 horas. Esa no es la lógica. ¿Ya? Ahora, todas las relaciones intersubjetivas están en el contexto de era digital. Hoy mismo tenemos que crear estas relaciones de enseñanza-aprendizaje a través de estos esquemas telemáticos, con retos que son complejos. Es decir, antes abríamos aulas donde estaba un docente con 30 gatos, pero por ejemplo, si ya tenía 100 gatos en un aula, era evidente que 30 te iban a atender y los otros 70, uno le ponía una vela al cielo a ver de esos cuántos se comprometían para aprender, porque a veces en contextos de ciertas universidades no había ni asientos para que estén todos y tenías estudiantes en las ventanas tratando de aprender algo. Ahora en un esquema telemático como este, ¿sí? Uno puede crear aulas de 100, ¿ya? Y en inicio no tendría por qué afectarse el proceso de enseñanza-aprendizaje si tienes las adaptaciones metodológicas parte de este sistema. Ahora, el problema ahí es que, claro, cuando estás en aula hay menos distractores, es mucho más fácil lograr que el estudiante te pare bola. Aquí, en cambio, uno tiene que ser constantemente disruptivo con movimientos, con subidas de voz, con bajadas, tratar de generar estas presentaciones con dibujos, con colores que traten de captar atención, porque en cambio en un contexto así puedes meter 100 sin que te fastidie, pero si no eres altamente dinámico, si no trabajas con esas adaptaciones metodológicas, a lo mejor de los 100 te para bola uno. Y eso es el contexto actual. Entonces el mundo ha cambiado. El problema de que las relaciones intersubjetivas hayan cambiado en ese aspecto es que la lógica en la resolución de conflictos también ha cambiado. ¿Ya? No es que va a cambiar el concepto de la acción reivindicatoria. No es que va a cambiar el concepto de la acción pauliana. No, no. El problema es que está cambiando el mundo. Entonces, cuando tú vas a un conflicto, claro, cuando antes íbamos a juicios por conflictos de incumplimiento contractual, claro, tus opciones era tener un contrato escrito, que era lo mejor, porque tenías un medio probatorio, llevabas el contrato y nadie iba a decir, no, no está, si está el contrato, punto, vos firmaste, ahí dice, y está. Ese fue el mérito de haber descubierto primero el papiro y luego la escritura, porque nos permitía, ¿sí? Guardar en un soporte por mucho tiempo la manifestación de voluntad y por tanto ya no entrabas en la discusión de tú dijiste, yo dije, sino que tenías un mecanismo que te permitía, ¿sí? Evaluar o probar lo que se dijo. Y la otra opción era, claro, simplemente la discusión en tú dijiste, yo dije, igual acuerdo de voluntades, hay contrato, pero hay que probar la intención y tendremos que encontrar un medio probatorio para tratar de justificar ese contrato realizado por hora de manera verbal. El problema hoy es que tienes más opciones, porque ya tienes contratos telemáticos. Porque ahora sí no tengas un contrato telemático tal cual, ¿eh? Que ustedes lo suscriben y es chistoso porque nos hemos acostumbrado que ni siquiera nos damos cuenta a veces lo que hacemos. Pero cuando uno se baja aplicaciones, uno solo pone aceptar, 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 aceptar en el celular y ahí tienes un cúmulo, ¿ya? De cláusulas y obligaciones que asumes en un contacto de un contrato, ¿sí? Electrónico, telemático. Entonces ahora que estamos, por ejemplo, en contexto de mundial, todo el mundo anda bajándose la aplicación del DirecTV Go porque es la única manera de, claro, seguir trabajando y tener en el celular los partidos del Mundial. Entonces uno cuando se baja la aplicación, vos solo pones, ok, ok, aceptar, aceptar, ok, crear usuarios. Ahí tienes un contrato plagado de obligaciones, un contrato telemático.
Si tienes un conflicto y tienes que discutir contra el proveedor, entonces, ¿qué llevas ahora? Papel no tienes. De manera verbal tampoco se hizo, pero hay un contrato claro. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo llevar yo, ¿sí?, a una audiencia de juicio donde tengo que practicar prueba ese contrato telemático? O en su defecto, a lo mejor y ya el tema ni siquiera es un contrato telemático, sino que generas un contrato que nace del acuerdo de voluntades que antes se lo hacía de manera verbal, pero ahora lo haces a través de correos electrónicos o mensajería WhatsApp. Entonces no llegas a instrumentar, ¿sí?, el contrato, es decir, no firmas un documento con título contrato, sino que tienes por un lado oferta, por otro lado aceptación, que es común además en contextos mercantiles, porque la economía también ha cambiado. Ahora es una economía digital. Entonces, el intercambio de bienes y servicios están plagadas de estas herramientas. Entonces, digamos que, claro, yo envío un correo electrónico con una oferta, tú me envías un correo electrónico con una aceptación, ahí hay un contrato. Si vamos a un juicio por una acción resolutoria que es de incumplimiento contractual, la pregunta es cómo traslado eso a una audiencia de juicio para determinar si hay o no hay contrato, a sabiendas de que hay. Pero ustedes saben que en juicio la prueba es determinante, porque por principio de verdad procesal, último término, pudo haber pasado en la realidad, pero si no puedes justificar en juicio para efectos de la decisión final, no existió nomás. ¿Ya? Y ojo, esto que ya trae problemas es lo de menos, porque la realidad hoy en día además es que todas estas herramientas facilitan la falsificación o la creación de aparentes realidades que son falsas. Ya viene el ámbito del deep fake. ¿Eh? Uno puede crear fotografías completamente falsas, pero con una careta de realidad impresionante. Uno puede crear videos o audios sin necesidad, ¿ya?, de que sean reales, sino que puedo manejar imagen o puedo simular voces y generar esos audios. Y si eso termina en juicio, entonces la pregunta ahí es, hey, ¿cómo debe admitirse o no se debe admitir esa prueba que ahora se cataloga como prueba digital o prueba electrónica? ¿Cómo debo practicar esa prueba? Y finalmente, ¿cómo debo valorar esa prueba? ¿Y cómo? Estratégicamente he de tomar en cuenta esta nueva realidad para lo que estábamos acostumbrados. Si ustedes ven la claqueta que traté de poner ahí, es cómo hemos ido cambiando en el ámbito de esta programación o planificación estratégica. Juan Alejandro, levantaste la manito, te escucho. Sí, buenas tardes. Se me ocurre este momento que una forma de llevar estos medios probatorios sea a través de la materialización que se hace ahora a través con base a la ley notarial. A ver, ahí tienes dos problemas. Uno, la materialización no garantiza que lo que estás materializando sea auténtico, ni íntegro, ni trazable. Es decir, podrías materializar también prueba falsa. Y lo peor es que con la materialización le estarías dando o fortaleciendo la careta de verdad. Porque lo único que hace el notario cuando materializa es decir que lo que me exhiben es lo que le estoy trasladando a físico. Es el ejercicio de materialización. Por poner un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Si tú me das tu número de teléfono, Juan Alejandro, pero yo lo grabo con el nombre de Daniel Novoa y de ahí te mando un mensaje y tú me contestas, en mi teléfono va a reflejar un aparente diálogo entre Daniel Novoa y yo. Y así se ve en mi teléfono. Si yo llevo es una notaría y hago una materialización, el notario lo único que va a decir es sí, lo que me exhibe en el teléfono, ese mensaje de dato que está ahí, ¿sí?, es lo que se corresponde con lo materializado. Pero tú no eres Daniel Novoa, eres Juan Alejandro Albarracín. Entonces estoy creando un espacio fraudulento, ¿ya?, además con corroboración aparente de autoridad. Es el problema de la prueba digital. Por eso es que la materialización no es determinante y por eso es que en la última reforma que se hizo en este contexto, se recordarán cuando se sacó la ley de transformación digital y se reformó el COGEP, ya se dijo que la prueba digital se acepta libremente sin necesidad de materialización, porque la materialización lo único que hacía o hace es facilitar, ¿ya?, el análisis del contenido digital porque cambias de formato o de registro.
Es decir, en lugar de tenerla en un registro digital o electrónico, lo pasas a un registro físico, porque todos estábamos acostumbrados a ver el papelito antes que ver el formato digital. ¿Ya? Pero ahí tenemos varios problemas, no es la única forma de solucionar. Es más, yo creo que a veces nos automentimos con el hecho de tratar de simplemente eh, materializar para ganar desde la forma, porque en nuestra tradición jurídica el formalismo es fuerte. Entonces sabemos que uno de los sesgos, por ejemplo, que tienen determinadas autoridades es que si ven con sellos de notario, creen que la prueba pesa más que sin tener esos sellos. Pero ese es uno de los retos. Eso es uno de los retos. Ya vamos a hablar un poquito de estos criterios también de autenticidad, integridad y trazabilidad, porque van a ser los parámetros, ¿sí?, que se han generalizado, digamos, en un contexto de estudio universal para dar valor a la prueba digital. ¿Ya? Porque justo les iba a decir, viendo la claqueta, hemos dado un giro, ¿sí?, epistémico en función de lo que aquí he puesto, la evolución del escrutinio probatorio. Porque nosotros estamos acostumbrados, vean, al testigo presencial, es decir, a la persona que puedo ver, que está ahí, que me da confianza. Por eso es que hablamos tanto del principio de inmediación, que supone esta correlación, esta cercanía, ¿ya? Donde yo le creo porque está ahí. Es más, de la escuela alemana diría es que el testigo no, que el documento no se sonroja cuando miente. Es decir, una manera de decir, hey, yo puedo apreciar la verdad cuando el testigo está ahí presente en un esquema de cross-examination, interrogatorio contra interrogatorio, el interrogatorio cruzado, en donde yo, ¿qué busco? Detectar mentiras humanas, contradicciones en el relato, a fin de establecer si lo que me dice es real o no. Pero vean que hemos tenido un giro y ustedes ya lo deben haber sentido, porque ya comienza a sentirse la predominancia de la prueba científica, el ámbito de las pruebas periciales. ¿Ya? Entonces, claro, en el paso 2, lo que estamos sintiendo, ya es el perito humano, pero sigue siendo un perito al cual, ojo, indagamos en esquema de interrogatorio y contrainterrogatorio, en donde lo que nos enseñan es que hay que impugnar credenciales e impugnar la metodología, que es el objeto del informe pericial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuestionar la ciencia empírica, ¿sí?, y la cadena de custodia física para tratar de bajarnos, ¿ya?, el ámbito de credibilidad de esos informes periciales. A ver, ya veo hay algunas preguntas en el chat. ¿Cuál sería la solución para identificar pruebas generadas con IA en procesos civiles? Ya vamos a comentar, pero hay temas técnicos como normativos a tomar en consideración. ¿Cómo convertir esas fotos, videos y conversaciones en prueba digital sin que sea impugnada? Ya vamos a ver los criterios y si el perito hace informe con IA, se puede detectar al igual que cualquier otra información. Por ejemplo, en el caso del perito, aprovechando que estamos hablando de eso. El centro de un peritaje es la metodología, pero asentada, adecuada al caso en concreto. Entonces, ¿qué es lo relevante de un informe pericial? Que a veces los abogados no observamos. No son las conclusiones, es el método. Las conclusiones se derivan naturalmente del método. Si las conclusiones no se adecuan al método, ahí hay un error, obviamente, por falta de inconsistencia del mismo informe. El informe es incoherente, no va a tener valor. Pero evidentemente las conclusiones deben ser consecuentes con el método. Pero lo que se valora tratándose de prueba científica es el método, porque la única manera de garantizar la adecuación de esa prueba es que sea un informe profesional, un informe científico, un informe de alguien experto en un arte u oficio, ¿ya? Y por eso es que el método también te determina, por ejemplo, los espacios de cadena de custodia del objeto que está siendo periciado. Entonces, cuando los informes periciales se hacen por inteligencia artificial, lo primero que vas a observar es que hay análisis y afirmaciones que son notablemente genéricas, porque como la IA, salvo que trabajes mucho en contextos y demás, la IA, la primera respuesta sale sin contexto. Y ojo, no digo que un informe en donde se reciba ayuda de IA esté mal, porque ya les digo que es una herramienta y que puede ser utilizada, ¿ya?, para tratar de manejar una gran cantidad de información, pero eso también implica trabajo con la herramienta, ¿ya?, de educarle, de adecuarle, de que te emite una información, controlar, verificar, volver a consultar, corregir errores, corregir niveles de alucinación, hasta que uno diga finalmente está bien. Entonces, en último término, el problema no es que el informe pericial esté con IA.
El problema es si es que hicieron y no se adecua al caso en concreto. Entonces tienes una manifestación en abstracto, en donde el método es cualquier cosa y en donde si yo corroboro con los fundamentos científicos desde el método, fácilmente me puedo comer ese informe pericial. ¿Eh? Pero veamos, para atender las otras preguntas en función de cómo detecto, cómo me bajo, cómo hago que esa prueba sí me sirva. El paso 3 en esta nueva noción que he puesto aquí la máquina como testigo es que la única manera de verificar, ¿ya?, estos supuestos de prueba digital que trae, ¿ya?, con profundidad este tipo de problemas, ejemplo, deepfakes, es a través de auditoría de código algorítmico o análisis de metadatos. Ya deben haber escuchado, pero bueno, al menos en materia penal ya algo se maneja porque tenemos algunos protocolos de manejo de evidencia digital, pero es el código hash, entre otras herramientas de análisis de metadatos, porque es la manera de poder verificar la autenticidad, la integridad y la trazabilidad de la prueba digital. Porque, ojo, ahí ya no es el tema de cuestionar el objeto, no es cuestión de ver si se contradice en la Es narración el el- testigo. Lo que necesitamos verificar es esto: exigir transparencia, cuestionar validez del modelo y rastrear sesgos. ¿Y a qué va con esto? Y vean las particularidades de prueba digital. Primero, y por eso hay que romper el chip con el que fuimos construidos originalmente. Nosotros aprendimos que evidentemente toda manifestación en naturaleza, todo hecho, deja huellas. A través de esas huellas, uno tiene prueba. Entonces, los medios probatorios me permite, ¿sí?, que esa prueba sea trasladada a un proceso para que los jueces puedan emitir un juicio fáctico y sobre eso un juicio jurídico. ¿Ya? Pero claro, esa prueba se dice, existe porque lo que pasó en la realidad, pues pasó. La prueba no puede justificar lo que no pasó, la prueba solo es de lo que ha pasado. Entonces hay un criterio aparente inamovilidad. Entonces, claro, la prueba debe ser auténtica, debe ser íntegra, es siempre estado en el contexto del ámbito probatorio. El problema con esta prueba digital, en un contexto distinto, ¿ya?, es que rompe algunos principios a los que estábamos acostumbrados. Ejemplo, siempre se habló de la prueba en cuanto a fuente original, ¿eh?, porque si no sabíamos que hay riesgo de manipulación. Pero el problema de la prueba digital es que no necesariamente, ¿sí?, debe ser analizada en función de la fuente original. Ustedes toda la información, por ejemplo, de mensajes y demás que se envían a través de WhatsApp, etcétera, pues se va replicando normalmente. El hecho de que yo copie un mensaje en particular, ¿sí?, ya no es de fuente original porque copié, pero no significa que no tenga valor alguno y que necesite obligatoriamente acceder a fuente original. Porque una de las características hoy de la prueba digital precisamente es la volatilidad. Algo tan sencillo, imagínense los videos que se obtiene a través del sistema del 911, lo que alguna vez denominamos ojos de águila. No hay una cantidad de servidores en el mundo para mantener esas grabaciones de manera indeterminada. Entonces esos servidores se tienen que borrar cada 30 días nomás. Si tú necesitas una grabación y ha pasado 30 días, ya no hay nomás. Entonces, si tú tienes que practicar prueba, ¿qué es lo primero que tienes que obtener? Una copia, ¿eh?, de esa grabación, a sabiendas que el original se va a borrar, pero tú tienes que crear garantía suficiente, un esquema de cadena de custodia digital, para garantizar que la copia se corresponde con el original. Entonces, esa idea de que la fuente solo es un texto como este ya no es suficiente. La prueba digital fácilmente es modificable. Por eso es que nosotros vivíamos enamorados de la prueba documental, porque en la prueba documental con cierta facilidad uno puede apreciar, ¿eh?, cuando hay intentos de modificación, de adulteración, de falsificación. Pero en la prueba digital, cojan un PDF, se bajan el I Love PDF y van a ver cómo pueden modificar con facilidad cualquier texto. Gracias a Dios, cada vez se desarrollan mejor sistemas de verificación, por ejemplo, de firma digital, en donde ahora ya te dicen cuando el texto modificado en el PDF es posterior a la fecha de suscripción del documento. Pero no hasta hace mucho tú podías modificar sin que se den cuenta. Y si no haces uso de esas herramientas, tú puedes mandar un documento que físicamente, ¿sí?, parece firmado, pero con una alteración en el texto.
Erika, te escucho. Gracias, doctor. Respecto a esos videos que usted nos estaba indicando ahorita que se obtienen del EQ911, ¿cómo se hace la trazabilidad de esa información para que no simplemente se la envíe por un disco o por un pendrive? Y nosotros como defensores públicos podríamos objetar la forma en que se obtuvo o cómo se almacenó ese video. Eso quiero que por favor me retroalimente. Muchas gracias. A ver, mi querida Erika, hay dos espacios, porque hay que separar hoy por hoy en Ecuador las materias no penales de las materias penales. En materias penales, recuerden que hay protocolos que ha sacado el Ministerio Público en coordinación con todo el sistema forense que tenemos en nuestro país. Entonces, cuando estás en el ámbito penal, ¿sí? Se tienen que realizar los procesos forenses adecuados para poder sacar copias de esas grabaciones. Si no se lo hace, que finalmente es crear cadena de custodia digital en esa grabación a través de peritos calificados por parte del sistema de ciencias forenses, si no se lo hace así, claro que tú como defensor puedes alegar, ¿ya? Al igual que ocurriría con cualquier otro elemento en materia penal, ruptura de cadena de custodia. Y por tanto, en ausencia de garantía, de integridad, de trazabilidad y en consecuencia de autenticidad del CD que presentan, ¿ya? Pues lamentablemente ahí sí tienes un estándar probatorio previsto que es más allá de cualquier duda razonable. El hecho de que se haya roto la cadena de custodia digital hace que la duda sea razonable, porque por naturaleza cualquier grabación contenida en un CD puede ser fácilmente manipulada. Entonces, como no hay un camino que dé garantía de que eso no se ha tocado, que respete el principio de inmaculación de la prueba, pues eso el juez debería excluir, o en el mejor de los casos al menos, evitar ser valorado o valorarse en ese sentido. ¿Ya? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de grabaciones. En el Ecuador estamos cayendo ya en contextos muy infantiles, porque estamos creyendo que los abogados razonamos como los tiktokeros. Entonces creen que porque se ve ahí, entonces creen que la prueba es, no, aquí está, que pasen el video, que esté en un CD, que se ve en televisión. Se ve cualquier barbaridad y ya está listo. Clarísimo que es la cara del individuo, clarísimo que es la voz del individuo. No, no funciona así, hijito. Primero hay que ver si hay garantías respecto de que esa grabación sea auténtica. Entonces hay que ver si eso viene de una fuente original, que venga de una fuente original. Les digo, no es necesario que sea fuente original, que venga, y por eso hay que tener criterios de trazabilidad. Hay que ver que sea íntegro, es decir, que no se haya manipulado de ningún modo. Porque ahora ustedes tienen software y esto es parte también de los procesos, ojo, forenses cuando se hacen las pericias. Porque cuando tú trabajas con un video, tú tienes un software para hacer acercamientos, para tratar de hacer, por ejemplo, reconocimiento facial de algún involucrado. Pero el hecho de que ya intervenga ese software supone manipulación del video original. Entonces, de esa manipulación también tiene que haber un registro, porque finalmente la cadena de custodia no es sino documentar, ¿sí? De manera suficiente, estableciendo responsables e indicando los procesos que se han hecho respecto de ese video, para entender que no se han hecho alteraciones en cuanto al contenido, ¿sí? Aunque sí ha habido manipulaciones a efecto de obtener determinadas conclusiones. Porque, por ejemplo, si quiero hacer prueba en contrario y simplemente pido código hash de todo ese proceso de video, el video original tiene un código hash diferente al video después del software de acercamiento para verificar el rostro. Solo con eso ya se cae. Por eso es que recuerden que el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Te dice que para que el contenido digital como prueba tenga valor, queda supeditado, ¿sí? A todos los protocolos y procesos forenses, que eso implica un estándar robusto respecto de la prueba digital. Lo que no ocurre con la prueba en las materias no penales, porque en materias no penales no tienes esta exigencia, sino que en materias no penales más bien, sobre la base del principio, ¿sí? De libertad probatoria, tú puedes libremente presentar todo tipo de prueba, incluso prueba digital, pero queda de las partes, ¿sí? En ese esquema adversarial, el poder presentar oposición. Y en donde el juez, claro, lo que va a tener que hacer es decidir respecto de ese espacio de oposición entre las partes.
porque en materia no penal ya vienen los problemas. El juez no puede predisponerse a renegar de la prueba digital. Por decir, no, es que la prueba digital puede estar manoseada. Si nadie dice nada, entonces hemos de entender que las partes no presentan oposición y que por tanto hay un reconocimiento de ese medio probatorio. Entonces, en espacios de materia no penal, aunque ahí todavía hay que resolver el asunto, la legislación colombiana ya lo ha puesto en norma para no estar con problemas. Entonces, sobre la base del fortalecimiento del principio de equivalencia funcional, si es que sencillamente nadie se opone a la prueba, hay una presunción de valía de la prueba digital. Eso no dice nuestro COGEP, pero el juez queda obligado al contexto, ¿sí?, de debate, porque no hay otra. Porque si el juez comienza a decir a las partes, oiga, es prueba digital, yo no confío, usted tiene que probarme, y comienza a revertir la carga probatoria sin que la ley le autorice, estaría rompiendo el deber de imparcialidad. Entonces, en contextos no penales ya queda de parte con claridad prever esto. Entonces, si yo sé que del otro lado me presentan prueba digital y yo estoy como defensor, pues inmediatamente tendré que articular técnicamente, probablemente, prueba pericial para desvanecer cualquier criterio de credibilidad sobre esa prueba. Es decir, tengo que oponerme y probar por qué esa prueba no es auténtica, no es íntegra y no es trazable. Con la dificultad de que en otras legislaciones se ha creado ya el sistema de reversión de carga probatoria por una razón sencilla. A veces es difícil que uno pueda acceder a probar pericialmente, ¿sí?, que la prueba digital no es auténtica, no es íntegra o no es trazable porque yo no tengo acceso a esa prueba. Entonces hay que configurar en un esquema mixto en donde primero debo valerme incluso del juez para poder acceder a esa prueba y poder hacer los informes suficientes si es que quiero oponerme a eso. Entonces serían los contextos que tienes. ¿Ok? Juan Alejandro, levantaste la manito. Sí, sobre este último punto que estamos conversando, podría ser una salida para el abogado que está en la audiencia, pedirle al juez que nombre un perito para, en base a la objeción que se haga en la prueba digital para que establezca la trazabilidad y los códigos que verifiquen la verdadera cadena de custodia. ¿O habrá otra forma de hacerlo? Verás, es posible, pero ahí viene un problema en cuanto a principio de preclusión y las diferentes etapas de la actividad probatoria. Porque recuerda que la prueba se anuncia en un momento determinado, se ordena en otro, se admite en otro, se practica en otro, hay asunción en otro y se valora finalmente en otro. Y en cada etapa de la actividad probatoria opera el principio de preclusión. Entonces, cuando tú estás en debate probatorio frente a la admisión, ¿eh?, tú ya tienes que tener elementos suficientes para oponerte a esa prueba. Si tú ya llegas a audiencia y en audiencia quieres pedir recién, ¿eh?, en la práctica de algún peritaje como herramienta de contradicción de la prueba, es probable que el juez te diga que ya ha precluido cualquier cosa porque es una prueba admitida, entonces tiene que simplemente practicar y ya quedará obviamente a criterio del juez y valoración de juez lo que pueda argumentar frente a tu oposición como alegación en contra de esa prueba. Entonces, no sería el modo adecuado desde mi punto de vista, porque procesalmente ya no tendrías esa oportunidad. Tú tienes otros sistemas procesales abiertos donde sí se permite, pero en el nuestro no, porque tenemos una carga formal fuerte. Entonces, ¿qué se hace? Por eso es que el anuncio probatorio va atado a los actos de proposición, para que tú de antemano puedas ejercer pruebas de descargo, porque estamos en un sistema adversarial de prueba de cargo, prueba de descargo. Si ya llegas a visualizar pruebas que sean digitales, que tengan problemas, pues tú tienes el espacio suficiente al ejercer la contestación para. Y si a un contestado, ya saben lo que dice el COGEP, hay manifestación de hechos que no fueron contenidas en la demanda y asimismo hay planteamiento o anuncio probatorio sobre esos hechos no contenidos en la demanda, el actor tiene 10 días para hacer manifestaciones sobre esos hechos y asimismo completar su anuncio probatorio. Ahí es el momento como para presentar u oponerse o solicitar lo que se crea. Frente a la solicitud del peritaje, también hay que recordar que a raíz de este nuevo sistema mixto concentrado de prueba, mixto concentrado de audiencia, perdón, también cambiamos el sistema, ¿sí?, de peritos. Pues nosotros teníamos o estamos acostumbrados a un sistema de peritos oficial, donde pedimos al juez, el juez pone un perito y se verifica. Pero un sistema como el nuestro, que es un sistema de peritaje privado, se supone que nosotros deberíamos generar esos informes periciales, ¿sí?, de nuestro lado,
sin necesidad de pedir al juez, ¿ya? Y presentarlos ya después, practicarlos como prueba en el momento oportuno. Entonces ahí tienes todos los bemoles, es decir, la prueba pericial sí me ayuda, porque no hay otra. Si regresamos a esta diapositiva, ¿sí? En los tres momentos, claro, el del perito humano es el que me permite a tratar de comprender esto, ¿ya? Pero hay que ver el momento adecuado y responder al sistema. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que tener claridad sobre esto de la prueba digital, porque no es tan sencillo como estábamos acostumbrados. Es decir, antes decíamos, sí, ahí está el contrato, está el documento y veamos. Llegamos y decimos que no es la firma, si es la firma y practicamos por ahí un seguimiento de firma antes de la audiencia y nos fuimos. Aquí cuando estás hablando con WhatsApp, de antemano hay gente que te hace la materialización y ya presenta como si eso fuera indiscutible. Es cuando uno tiene que ver cómo encontramos mecanismos para oponer, porque, ojo, el hecho del pantallazo no dice nada más que el texto del pantallazo. Es no garantiza ni que el que supuestamente mandó sea el autor, ni garantiza que ese sea verdad, que el mensaje que esté contenido sea verdad. Porque si ustedes buscan, y es gracioso, en Internet ustedes pueden acceder a herramientas para falsificar diálogos en WhatsApp. Y son herramientas que es de fácil acceso y que no te piden nada más que crear un usuario, porque lo tienen como juego. Es una locura. Entonces, pero eso hay que ver, porque si en cambio tú hablas con tu cliente y tu cliente reconoce ese diálogo, claro, ahí no hay que crear nada y se entendería que en la falta de oposición, pues se daría por sentado esto. Lo que no podemos llegar es ya llegar a sentencia y decir, ah, falta de autenticidad del WhatsApp si nunca antes lo anunciaste, porque es evidente que para el juez no hubo nunca, ¿sí? Mención alguna al respecto. Ahí vienen los problemas, ¿sí? Pero obviamente, eh, dar mayores soluciones a veces también es bastante complicado porque todavía no tenemos respuesta a todo, ¿ya? Lo que he puesto aquí, la crisis de la evidencia, es decir, la inteligencia artificial dificulta la verificación de autenticidad en prueba, porque además juega con la percepción de la gente. Cuando vemos videos, cuando escuchamos audios, todos damos por sentado que es así. ¿Ya? Entonces, hay un trabajo adicional del abogado para ver. Alguien preguntaba, ¿y cómo me doy cuenta? Por ejemplo, en esta claqueta he puesto algunas recomendaciones muy simples, pero ojo, no es que sea determinante, esto me permite de algún modo, ¿sí? Anticipar que a lo mejor un video no es cierto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando hay estas alteraciones a través de video, dice, hay fricciones biométricas, es decir, uno ve el video con atención y hay pestañeos que son antinaturales o desincronización labial, que es, y ojo, es imperceptible al ojo desnudo, dice, es decir, de primera vista no se ve. Hay que ver con atención, hay que ir viendo secuencialmente las imágenes, ¿ya? Hay rastros de renderizado, es decir, anomalías en la comprensión de píxeles en los bordes del rostro. Entonces uno hace unos aumentos enormes y te das cuenta, ¿ya? Que no se ve en un contexto uniforme, ¿ya? Y ahí viene el contexto ya que es científico, el vacío de metadatos. Cuando tú tienes estos videos o estos audios, ¿ya? Y hay ausencia de trazabilidad del dispositivo de origen, de la ubicación de georreferenciación o de fecha de creación. Ese audio o ese video es hecho con inteligencia artificial. Entonces ahí están los mecanismos. Pues, ¿cómo podemos medio avisorar? A ojo desnudo no es sencillo, para eso hay trabajo científico. Y hoy por hoy el abogado ya no trabaja solito, necesita un equipo científico que te permita apreciar y percibir este tipo de dificultades. Pero por lo pronto hay que tener esto claro. Por eso es que, por ejemplo, hoy que a veces comento con mis estudiantes, para un litigante, tener la comprensión del código hash es elemental, porque el código hash lo que te permite es una huella digital de cualquier tipo de contenido digital, ¿ya? Y ustedes pueden entrar a YouTube y pueden preguntar qué es el hash, qué es el código hash, que les indican hasta cómo ver el código hash de cualquier documento que ustedes tengan en su computadora sin mayor dificultad, ¿ya? Pero tenemos que tener asistencia, ¿ya? De gente que conozca. Pero a través de estos supuestos, por ejemplo, uno podría detectar cuando una imagen, ¿sí? Puede estar hecha con inteligencia artificial, ¿sí? De ahí, el principio de equivalencia funcional que les decía que existe en la legislación colombiana que se ha fortalecido. A ver, este principio
se lo viene trabajando desde hace algún tiempo cuando se hace o se habla de prueba digital, que es el principio de equivalencia funcional. Y es más, en el Ecuador, en las reformas que se han realizado, se lo ha tomado en consideración. Es decir, coger la prueba digital, ¿sí? Y generar una equivalencia con la prueba documental. ¿Por qué? Porque finalmente el contenido digital, ¿sí? No es sino manifestación, declaraciones de voluntad que está en un soporte, en un registro, en un soporte, pero distinto al documental, que es escrito en papiro, en hoja, en papel. Acá tenemos esa manifestación, pero contenida, ¿sí? En un soporte digital. ¿Cuál es el problema? Si bien uno puede sostener todo el debate de prueba digital en el principio de equivalencia funcional, el problema está en que en el papel cualquier usuario puede acceder directamente y todos conocemos el código, ¿sí? Simbólico de interpretación del contenido en el papel, a lo cual le llamamos lenguaje. Entonces cojo el documento y leo y yo entiendo esa lectura. En el caso de la prueba digital, yo necesito una herramienta para poder leer el contenido digital, porque gran parte del contenido digital, por ejemplo, el código hash que les digo, que es la huella digital de todo contenido digital, ¿sí? Viene en lenguaje binario, de un cúmulo de ceros y unos que nosotros no podemos leer. Entonces nosotros frente a todo contenido digital necesitamos una herramienta para acceder. Todo lo que ustedes ven en su computadora, ¿sí? En sí mismo, ese pantallazo y demás, no es del contenido digital, es lo que está detrás. Lo que tienen ahí es la versión de acceso de usuario. Y eso es lo que genera un cambio abismal frente a la prueba digital de la prueba documental, porque trae dificultades. Y por eso es que necesito acreditar autenticidad, es decir, demostrar que la prueba es genuina, ¿ya? Que pertenece a quien se le atribuye y no ha sido alterada en su origen. ¿Qué nos ayuda para esto? La firma electrónica. Pero si ustedes ven en la ventanilla virtual del sistema de nuestra función judicial, de la página de la función judicial, y hay un hueco, no sé si se han dado cuenta, porque tú para subir un documento subes con firma electrónica y el sistema lee la firma electrónica y te permite subir el documento. Si no hay firma electrónica, no subes el documento, ¿ya? Pero tú puedes adjuntar otros documentos a tu pedido, a tu escrito. Y cuando esos documentos son certificaciones que pueden provenir de cualquier otro lado, se supone que esas certificaciones también deberían tener firma electrónica si no eres tú el autor. Pero para que el sistema reciba, solo necesito una firma electrónica. Entonces, conozco colegas, ¿ya? Que lo primero que aprendieron es a brincarse el sistema. Entonces, en lugar de buscar que el documento que se adjunta al petitorio tenga la firma electrónica del autor del documento, ponen la de ellos. Y con eso el sistema recibe y terminas generando un problemón, ¿ya? Un problemón. Una pregunta, dice legislativamente, ¿qué hacer? Por lo pronto, dos cosas. En los ámbitos no penales, podríamos tener una solución parecida a la de Colombia, y es que por fortalecimiento de este mismo principio de equivalencia funcional, declarar, ¿sí? Que si no hay oposición, pues hay presunción de validez de la prueba digital y determinar muy bien la carga probatoria, señalando que en todo caso quien dé la carga probatoria para desvirtuar la prueba digital, ¿sí? Es quien alega que la prueba no vale. Pero para eso hay que tener otro tipo de resguardos, porque Colombia lo hizo, porque si ustedes ven en Colombia sí están 10 pasos adelante, ¿ya? En la tecnificación y sumar tecnología a todo el sistema de administración judicial. Es decir, en Colombia uno ya no presenta demandas por escrito, todo va a través del sistema. Entonces pueden crear un montón de guardas tecnológicas para evitar una mala utilización. En Colombia todas las citaciones te llegan a través del sistema. Ya no es que hay casilleros físicos como aquí, que a veces nos duele perder el casillero físico porque sentimos que dejamos de ser abogados. Entonces hay que resolver eso, crear tal vez la presunción y eventualmente establecer muy bien sobre quién recae la carga probatoria. Ahora, ¿ya? En algún momento, ¿sí? Yo defendí el hecho de que haya una reversión de carga probatoria por poder acceder a la prueba digital. Y esa también debería ser una posibilidad.
Es decir, si no tenemos los resguardos a través del sistema para que no haya un mal uso, en todo caso, yo debería oponerme a la prueba y el otro probar que la prueba es auténtica e íntegra. Es más fácil porque tiene acceso a la prueba digital. ¿Ya? Y en materias penales hay que seguir trabajando sobre los protocolos, porque ellas hicieron reformas al COIP. Y por eso es que se creó todo un sistema de ciencias forenses y tenemos protocolos, pero ahí también hay falencias de conocimiento y de aplicación de cadena de custodia digital. Entonces ahí hay que seguir trabajando para que fiscales, para que policía judicial interiorice los procesos y realicen bien, ¿sí? Todos los procedimientos que son forenses, porque además tienes estándares internacionales, incluso tienes normas ISO, ¿ya? Para poder acceder a contenido digital y que puedas trasladar en cadena de custodia un expediente judicial. O tienes estándares internacionales por los esquemas internacionales en materia de ciberseguridad. Entonces eso se debe trabajar dentro de la legislación. Pero hay que trabajar sobre esto. Es decir, autenticidad, integridad y trazabilidad. ¿Ya? Si hacemos un comparable, vean cómo ha cambiado el asunto. Es decir, en antaño, adaptándole esto al litigio, nosotros antes decíamos, claro, teníamos evidencia tradicional, ahora tenemos evidencia con generación de IA que se llama sintética, es decir, los videos creados, los documentos creados que no se corresponden con la realidad, es de evidencia sintética. ¿Ya? ¿Qué nomás lo distingue? Si vamos al medio de soporte, lo anterior era papel, documento físico, objeto material. Ahora tienes archivo digital, cadena de bits en la nube. Entonces hay que entender que es una cadena de bits en la nube. Saber que un sistema, ¿sí?, de seguridad, ¿ya?, va a ser todo el tema de blockchain, por ejemplo. Entonces vamos a tener que trabajar o interoperar, porque los contratos electrónicos no es eso, sino un encadenamiento que se hace de blockchain y es lo que les da certeza. Pero la abogado tiene que comprender esto. ¿Ya? Métodos de alteración, claro, antes era la falsificación documental, cualquier tachadura, borrón, la forjación de firmas. Hoy, en cambio, hablamos de deepfake, de manipulación de códigos, de inyección de datos. Antes, para hacer frente a esto, teníamos grafólogos, hablábamos con los notarios, teníamos esta percepción de buscar sellos. Por eso todavía, ojo, no es que hable mal de los jueces, pero hay jueces que con este chip ven sellos de notarías y demás, entonces ya creen que todo está bonito. Por eso es que a veces utilizan el truco de materializar para decir que la prueba digital es perfecta, porque ya le ves la firma de un notario, un sello y ya. Pero no es así, ahora se necesita, vean, para hablar sobre prueba digital, análisis de metadatos, cadena de custodia digital, el hash, el código hash, la función hash. ¿Ya? Y claro, cuando vamos a las estrategias de contradicción, es decir, ¿qué puedo hacer en contra? Antes hablamos de tacha de testigos, hasta ahora seguimos aprendiendo sobre interrogatorio y contrainterrogatorio, pero ahora tenemos que dar la vuelta y aprender sobre peritaje informático independiente, auditorías algorítmicas. Esa es la realidad. A ver, me preguntan material para revisar sobre la correcta forma de producción de la prueba digital. A ver, ahí todavía tenemos muy convenientes porque nosotros estamos acostumbrados a que salga un libro y que el libro se haga de base, es decir, ya libro de cabecera y con eso todos funcionamos. Entonces, en derecho procesal te decían, claro, compra Davis de Chandía, la teoría del proceso y vamos bien, o Carneluti, la teoría de la prueba y vamos bien. En materia de prueba digital, el mundo, ¿sí?, viene constantemente publicando y cambiando porque la tecnología es abismal. Entonces, hay algunos textos sobre prueba digital, pero cada 6 meses se debe actualizar necesariamente porque las tecnologías avanzan. Entonces, no es lo mismo los libros que tienes ahora que hablan sobre la firma electrónica a los libros que ya tratan de hablar de los problemas de IA, ¿sí?, como herramienta en diferentes contextos. Ahí mi recomendación es accedan libremente a los artículos que se puede acceder a través de buscadores como el Google. Vean, prueba digital, ¿sí?, PDF y van a encontrar un poco de documentos ahí. Yo mismo en breve ya voy a sacar un artículo dentro de un libro que se va a publicar desde la Maestría de Derecho Penal sobre prueba digital. Pero no hay manera de decirte, lee este libro que es infalible, porque ya en 6 meses probablemente el asunto cambie por la evolución de tecnología. ¿Eh? Y ya para ir acabando, porque ya me están tocando las campanas, porque tienen que dar el examen. Vean, algo facilito y para tratar de resumir. Todo esto conlleva a que los que estamos en posición de defensa
comencemos a ver de manera estratégica qué podemos hacer frente a esta problemática. ¿Ya? Entonces, yo he dividido al menos en estos cuatro espacios, ¿ya? De tener acción preventiva, de tener acción reactiva, es decir, lo que debo pensar antes, lo que puedo hacer sobre la marcha, de tener a su vez un frente tecnológico pericial, porque son temas técnicos, y tener también un frente dogmático legal, porque somos abogados, ¿ya? Entonces, por un lado, vean, siempre hay que tener información técnica completa. Cuando ya vemos prueba digital, algo tan sencillo, ahora piden como prueba contabilidad, pero la contabilidad proviene de sistemas, de software. Ya la contabilidad no son los libros que se registraba a mano. Entonces no es que porque tengo un reporte impreso de un sistema de contabilidad, que bestia, es la contabilidad. Hay que pedir toda la información. No sabemos qué tipo de reporte están sacando, no sabemos si han manipulado el sistema, no sabemos en qué tiempo se ha metido la última información. Hay que tener eso claro. Frente al ámbito reactivo, hay que exigir peritajes informáticos independientes. Y nos guste o no, en función de defensores, hay que cuestionar la validez científica del algoritmo. Porque puede haber algoritmos de IA que al ser caja negra, ni siquiera los mismos que han gestionado o han programado esos algoritmos conocen a ciencia cierta el procedimiento utilizado para la IA para tomar determinada decisión. Eso hay que cuestionar. ¿Ya? De ahí hay que invocar siempre estándares de protección de datos por los riesgos a esto de falsos positivos o el hecho de que si se meten en la intimidad están quebrantando un derecho que es constitucional. Y ahí hay una causa de exclusión de prueba, porque recordarán que nuestra constitución dice de modo absoluto que cualquier prueba que se haya obtenido violando un derecho constitucional debe ser excluida. Entonces hay que tener cuidado. Hay que impugnar decisiones algorítmicas opacas cuando ya se haga uso de inteligencia artificial para el desarrollo de esas decisiones. Hay que exigir motivación reforzada al juez. Cuando se habla de prueba digital, hay que decirle al juez cómo diablos valoró para saber que esa prueba es cierta. No es nomás de que ya vi en el video y nadie dijo nada. Ya les estoy explicando que en el sistema evidentemente se podría crear una presunción y que si no hay oposición, claro, el juez tiene que entrar a valorar sin decir que es mentira, pero tampoco puede decir simplemente, ya le vi y está. Tiene que aprender a justificar por qué cree que esa prueba es auténtica, es íntegra y encontrar justificativos de trazabilidad. Si no, esa prueba siempre va a estar en duda. Hay que controlar los posibles sesgos discriminatorios y hay que exigir supervisión humana efectiva como resultado final. Es decir, más allá de todas las ventajas que nos traiga la IA, en todo contexto, ¿sí? Hay que finalmente tener un humano detrás chequeando para evitar cualquier tipo de sesgo, ¿sí? Bueno, el resto de información ya es temas de... decirles cuáles son las reglas y ahondar en lo que les estoy comentando. Pero para terminar, si vemos un nuevo rol del defensor, ¿sí? Hay que entender que las herramientas han cambiado, pero nuestra misión permanece intacta. Entonces, hoy más que nunca, el defensor público es la última línea de defensa entre la opacidad tecnológica y la libertad del individuo. ¿Ya? Entonces, ustedes están equipados para construir una justicia tecnológicamente avanzada, pero, ojo, y aunque suene a cliché, firmemente garantista, porque ya no hablamos del garantismo como un modismo o consecuencia del proceso de constitucionalización del derecho, sino que hoy más que nunca, y esto acaba de escribir hasta el Papa se ha dado cuenta de esto, tenemos una última encíclica papal, en donde la inteligencia artificial pone en riesgo incluso la noción que tenemos de humanidad del ser humano. Entonces, esa finalidad garantista es la de protección de lo que todavía consideramos humano. ¿Ok? Con eso concluyo, para que no me sigan tocando las campanas, ha sido un gusto. Les invito, obviamente, a cualquiera de los programas en el área de derecho. Hoy por hoy en la Universidad Andina estamos topando estos temas de manera transversal en cualquiera de las maestrías, porque no es ajeno a cualquier rama del derecho, en mayor o menor grado. Hoy día ha sido un enfoque desde el ámbito procesal por el tema que ofertamos. Espero haya sido de su agrado. Quedo enteramente a su servicio, ¿sí? Y ojalá nos podemos ver a futuro, ¿ok? Y podamos seguir discutiendo de estos temas. Algunos me están pidiendo el material que es de esta exposición, ya le comparto a Ana Gabriela para que pueda compartir con la Escuela Defensorial, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Ha sido un gusto, un fuerte abrazo a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su Muy capacitación agradecida. bastante nutritiva, interesante.
poco tiempo para todo lo que maneja el tema de prueba digital y bueno, estamos ahorita en pañales. Creo que hay que leer, trabajar mucho lo que hace referencia de Google y hay bastante información en materia digital y sí hay que ponerse y prepararse porque para los procesos a nivel judicial sí es importante con el avance tecnológico incorporar y saber. Muchísimas gracias por su comparecencia, su participación. En este momento le doy también las gracias a Gabriela por el apoyo y la socialización de la oferta académica para que ustedes aprovechen. A partir de este momento se les va a enviar el link de evaluación para que ustedes tengan 20 minutos. Es un cuestionario bastante sencillo con la capacitación que realizó el día de hoy el doctor. Este va a estar abierto y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, se pueden comunicar directamente al correo de la escuela. Una linda tarde y gracias a todos. Ya les enviamos. Gracias. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, linda tarde. Jonathan,